Bueno, hermanos, vamos a dar paso a la palabra en esta mañana y como sabéis, la semana pasada estuvimos exponiendo Proverbios 22:6, así que vamos a continuar con ello. Animo a todos los que no pudieron estar la semana pasada o que no lo han escuchado o no lo han visto, que puedan verlo para tener una panorámica más completa de este versículo, de lo que estamos exponiendo, aunque, por supuesto, se puede escuchar perfectamente cada predicación individualmente, pero para poder entender mejor este texto, pues animo a eso, que podamos prestar atención a las dos predicaciones. Y antes de empezar y continuar con lo que dejé el otro día, porque obviamente nos quedamos con muchas cosas en el tintero, es un tema muy profundo, podríamos predicar muchos más domingos de esto. Antes de empezar me gustaría decir que el que se para aquí delante, hermanos, siendo padre y compartiendo sobre estas cosas, no es alguien que viene a sentar cátedra sobre cómo tenemos que criar a nuestro hijo. Tengo mucho que aprender, tanto yo como mi esposa, y mis hijas todavía tienen mucho que aprender. Entonces, hermanos, lo hago como aquel que está convencido de que la palabra de Dios es verdad y como aquel que tiene el anhelo de cumplir la palabra de Dios en su vida. Y por eso lucho, y por eso vivo, y por eso lucha y vive mi esposa, y en eso estamos, confiando en que el Señor haga la obra en el corazón de nuestra hija. Amén. Esa es la clave, hermano, que anhelemos que la palabra de Dios sea la que identifique nuestras vidas, que luchemos por vivir la palabra de Dios cada día. Así que vamos a orar en esta mañana, le encomendamos la palabra al Señor. Cierra tus ojos. Padre, te doy las gracias, Dios mío, porque me gusta siempre decir que es un privilegio, Padre, y es verdad, es un privilegio poder ser expuesto a tu palabra y también poder ser un vocero de tu palabra. Y en esta mañana eso es lo que soy, alguien que viene a proclamar lo que tú ya has dejado escrito, Señor, intentar, Dios mío, profundizar en ello para que podamos descubrir, Señor Dios, la maravilla de esa crianza, ese gran privilegio y regalo que nos has dado de nuestros hijos, poder hacerlo, Señor, de manera que te glorifique a ti, Padre. Y eso es lo que queremos, Señor, en el día de hoy. Yo te pido que hayan corazones dispuestos a obedecer y que, Señor, tú nos ayudes en esta tarea que al mismo tiempo que es un regalo, es una tarea difícil, de gran responsabilidad, Padre. Gracias, Dios mío, porque eres bueno. Y tú, Señor, nos asistes con tu gracia, Padre. En tu santo y bendito nombre, amén y amén. Pues te pido ya que abras tu Biblia, si la tienes abierta estupendo, en Proverbios 22:6. Voy a leerlo en la Reina Valera del 60 nuevamente y dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En la anterior predicación, justo al principio, en la introducción, dije que este proverbio era uno de los más importantes que encontramos en el libro, o de los más destacados, pero también uno de los más desobedecidos y más malinterpretados. Decía que hay una crianza, hermanos, muchas veces improvisada, o simplemente damos por hecho de que tenemos que criar a nuestros hijos de una manera porque así nos criaron a nosotros y creemos que eso es lo correcto. Pero no hemos dedicado el tiempo suficiente a coger la Escritura y a estudiar qué es lo que Dios quiere que hagamos como padres. Pero también sucede algo aquí. Hay mucha malinterpretación en este texto porque a simple vista, cuando tú lo lees, pareciera que es una promesa de Dios, garantía absoluta de que si tú crías a tus hijos de una manera, ellos cuando fueren viejos no se apartarán del Señor. Y esto no es así. Proverbios no es un libro de promesas y Proverbios 22:16 no es una promesa. ¿Qué es un proverbio, hermano? Los proverbios bíblicos, hablamos de los proverbios bíblicos, son principios generales de sabiduría práctica, es decir, para vivir el día a día, y nos hablan de cómo suelen ser las cosas en este mundo cuando actuamos de una u otra manera. Hay unas consecuencias, depende de cómo actuemos. Si caminamos por la sabiduría, lo normal es que haya bendición de Dios. Si caminamos por la necedad, lo lógico es que cosecharemos las consecuencias de esa necedad. Eso es lo que son los proverbios. Un proverbio es sabiduría que nos muestra cómo funciona la vida aquí, bajo el diseño de Dios, y cómo es que tenemos que conducirnos. Expresa lo que ocurre normalmente cuando se actúa con sabiduría, pero, importante esto, hermano, no eliminan las excepciones causadas por vivir en un mundo donde
estamos afectados por el pecado, tanto nosotros como toda la creación, y que es un mundo que está bajo el paraguas de la soberanía divina y que Dios siempre tiene la última palabra. Y que hay cosas que a nosotros no nos son reveladas y son misterios para nosotros y formas que Dios actúa en que nosotros no vamos a comprender jamás por qué es así. Entonces, bajo ese paraguas es que tenemos que interpretar los proverbios y este proverbio concretamente, porque Dios es soberano y sus caminos van más allá de una fórmula matemática exacta. Por tanto, los proverbios no son promesas absolutas de Dios. Ahora, ¿qué es una promesa? Cuando hablamos de promesa, estamos hablando de un compromiso que Dios da que es totalmente inquebrantable. Cuando Dios promete algo, lo cumple a su tiempo, pero lo cumple, como que Él vendrá. Eso va a ocurrir, hermano. O como por ejemplo en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y ahora viene la promesa aquí de Cristo. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa inquebrantable de Dios. El Señor va a estar cuidando a su iglesia hasta el fin de los fines. Hermano, Él va a estar ahí para que llevemos a cabo esa gran comisión, porque nos va a ayudar en su gracia a poder hacer esa comisión que no es cualquier misión, pero al mismo tiempo Él va a estar con nosotros en cada aspecto de nuestras vidas hasta que nos vayamos con Él. ¿Sí? Y gloria a Dios porque he escogido esta promesa porque para mí no hay una promesa mayor que esta, que Él está con nosotros hasta el fin. ¿Qué promesa hay mejor, hermano? Ahora bien, uno lee este proverbio 22:6 y pareciera que el Señor nos está prometiendo algo. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Parece como una garantía. No, puede ser que tú le enseñes a tu hijo todo, le prediques el Evangelio exhaustivamente, constantemente, que lo modeles en tu vida, que tu hijo vea que realmente vives lo que predicas, que eres íntegro, no perfecto, y aún así el día de mañana tu hijo tome su decisión de apartarse del Señor o de no seguir al Señor. El pasado domingo, no sé si recordáis que vimos que nosotros como padres no tenemos la capacidad. Esto es súper importante que lo tengamos aquí claro, hermano. Tú y yo no tenemos la capacidad como padres de darle un nuevo corazón a nuestros hijos. Eso solo lo puede hacer el Señor, solo lo puede hacer Dios. Solamente Dios salva. Pero también, no sé si recordáis, pusimos una ilustración que a mí me llena de esperanza y de gozo. Las bodas de Caná. No sé si recordáis. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros le proclamamos el Evangelio y la palabra de Dios a nuestros hijos, es decir, le hacemos caso a Dios, somos obedientes y hacemos lo que nos ha dicho. Nuestros hijos son las vasijas, nosotros echamos el agua de la palabra de Dios y Dios es el que se encarga de convertir ese agua en vino. Y eso puede ocurrir porque, como es algo sobrenatural y es Dios, puede ocurrir en cualquier momento. A nosotros como padres nos gustaría que desde bien chiquitito ellos tomen la decisión de seguir a Cristo. Solo Dios sabe, hermano. Tú permaneces firme echando agua en la vasija. Amén. Te podría poner multitud de ejemplos bíblicos en donde esto se da de esta manera. Por ejemplo, en los reyes de Israel nos encontramos con el famoso rey Acaz. Me imagino que muchos recordaréis que no era un rey precisamente bueno. Era, como decimos aquí en Cartagena, tela marinera. Bueno, él fue uno de los reyes de Judá más perversos que hubo, precisamente, uno de los peores. Y ahora, si tú sigues leyendo la historia de los reyes, te encuentras que su hijo heredero al trono se llama Ezequías. ¿Y Ezequías cómo fue? Para los que conocéis la historia, recordaréis que Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. ¿Cómo te lo come? ¿Cómo te lo come? ¿Veis, hermano? La soberanía de Dios está por encima de todo. Aun teniendo un padre perverso, Ezequías siguió al Señor. Y lo mismo en el lado contrario. No encuentro mejor ejemplo que este, hermano. Isaías 1:2. Aquí está hablando el Señor a través del profeta Isaías y dice, oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla y es Dios quien dice estas mismas palabras. Hijos crié yo como padre, hablando de Israel, y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Siendo Dios el mejor padre posible. ¿Entendéis, hermano? Todo está bajo la soberanía divina. Por lo tanto, este proverbio no es una garantía absoluta
Pero esto no es motivo, hermanos, de desesperanza, porque pareciera, ¿no? Uy, y entonces, ¿qué va a pasar con mis hijos? Para mí, hermanos, podría deciros que este proverbio es motivo de esperanza, más que de desesperanza. Porque Dios aquí en este proverbio y a lo largo de toda la Biblia nos está diciendo a los padres, hermanos, algo muy precioso, que son un regalo que Él nos da y que tenemos un privilegio tremendo de poder discipularlos, de poder llevarles la palabra, de predicarles el Evangelio y vivirla en nuestras vidas, de ser una influencia enorme para ellos, hermanos, la mayor influencia, de tal manera que si los instruimos en sus caminos, lo más normal es que cuando sean viejos no se aparten del Señor. Y eso, créeme, para mí es motivo de mucha esperanza. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Descansa como padre en el Señor. Haz tu labor y descansa en el Señor. De que un día tu hijo o tu hija seguirá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicho esto, hermano, hay algo que siempre debe estar en el centro de nuestra crianza. Y nunca se nos puede olvidar, y lo quiero mencionar ahora al principio, aunque en la pasada predicación, el pasado domingo, también lo toqué por encima. Hay algo que siempre tiene que estar en nuestras mentes como padres que tendemos a desviarnos, hermanos, y es que el objetivo de la crianza siempre tiene que ser criar hijos para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Porque muchos padres crean hijos para su propia gloria. Cuando los niños empiezan a destacar en cosas y se le ven habilidades en los estudios, en los deportes, en la música, se nos llena de orgullo el corazón y alegría, y gloria a Dios, tenemos que alegrarnos por ello, es motivo de alegría, por supuesto, y de satisfacción. Pero hermano, que no se te olvide de que tu hijo no tiene que convertirse en el objeto de tu propia gloria, de tu identidad, que tu hijo tú tienes que criarlo como si fueras y eres un mayordomo que está criando un hijo de Dios para la gloria de Dios, no para tu gloria, hermano. Y digo esto porque muchos padres se desvían aquí. Muchos padres se desvían en esto. Y por eso ponen toda su atención en que el hijo saque buenísimas notas, en que el hijo sea una máquina en el fútbol, en que el hijo sea un especialista en un instrumento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digo, eso no está mal, que puedan hacer esas cosas, pero que ese no sea el fin de tu crianza, ni tampoco le transmita a tu hijo que eso es lo más importante en la vida. Por encima del fútbol, de la música, de los estudios, de cualquier cosa está mi Dios, el Dios de ellos y su Padre. Amén. No importa, hermanos, si nuestros hijos no cumplen con nuestros sueños o con nuestras expectativas, que a veces volcamos sobre ellos nuestra frustración de no haber conseguido llegar a ser esto o aquello, y entonces cogemos y lo proyectamos a nuestros hijos esperando que ellos suplan eso que nosotros teníamos anhelo de cumplir. Eso es un gran error. No le pongas esa carga a tu hijo. Vuelvo y repito, no críes hijos para tu propia gloria, críalos para la gloria de Dios. Amén. Tu hijo, mis hijas, no deben ser nuestros trofeos. A veces nos gusta exhibir a nuestros hijos como si fueran nuestros trofeos y nos enorgullecemos. Mira, mi hijo tiene una carrera. Mira, mi hija que tiene no sé qué. No, hermano, nos estamos desviando. Nos estamos desviando completamente. Nuestros hijos son criaturas de un valor inestimable para Dios, propiedad del Señor, que nos han sido dados por un periodo determinado de tiempo para que los cuidemos, para que los instruyamos en los caminos del Señor, para la gloria de su santo nombre. Que nunca se nos olvide esto, hermano. Nuestros hijos son para los propósitos de Dios, no para nuestros propósitos. Amén. Dicho esto, quiero que vayamos por un momento al Evangelio de Lucas. En ese relato que nos da al principio del Evangelio sobre la niñez o sobre la infancia de Jesús, que está en Lucas 2:52, y ahí tenemos pocos detalles, ¿no?, de la vida de Jesús, pero aquí hay algo que salta a la vista, hay algo que llama la atención y sobre lo cual tenemos que aprender. Dice que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, está hablando de la niñez de Cristo, ¿eh? Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. 4 áreas, hermanos, principales de crecimiento en la vida de cada persona, en la vida de cada niño. Nuestros niños, hermanos, nacen ignorantes, físicamente débiles, con necesidad de que le enseñen absolutamente todo, espiritualmente separados de Dios y socialmente incapaces si no se les enseña a que se relacionen.
Como niños carecen de sabiduría en todo, carecen de estatura en el sentido de la necesidad física de crecimiento. Tienen una necesidad de crecer para con Dios espiritual y también para con los hombres, es decir, adquirir esas destrezas para poder desarrollarse y relacionarse en este mundo con su prójimo. Primero, la necesidad de sabiduría, no solamente de sabiduría divina, sino sentido común, inteligencia para caminar en la vida tomando buenas decisiones. Eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cosas tan simples como cómo tienes que coger un vaso de cristal. O si es niño pequeño, ni se te ocurra tocar un vaso de cristal. Hasta eso tenemos que enseñarle a los niños. Nacen así. Dios lo ha hecho así, nos ha hecho así a los seres humanos. La necesidad física, hermanos, los animales tienen más capacidad de sobrevivir que el ser humano. El ser humano de pequeñito necesita más atención de sus papás que un cachorrillo de cualquier animal. La necesidad social. Tú y yo, como niños, y cada niño que nace en este mundo, nace centrado en sí mismo. Se cree el centro del universo. Por eso hacen los berrinches que hacen, lloran como lloran, no tienen paciencia, quieren las cosas en ese mismo momento. Ellos piensan en sí nada más, y es como padres la tarea de que poco a poco vayamos haciéndole ver que ellos no son el centro del universo, ni siquiera son el centro de tu casa. Y que ellos aprendan a que en esta vida vivimos para los demás, pensando en los demás, pensando en el prójimo. Y cuarta área, la necesidad espiritual, que ya hemos venido hablando en la anterior predicación y seguiremos profundizando. Ellos están separados de Dios, necesitan que los llevemos a Cristo. Es la mayor necesidad que tienen, hermanos. Así que si nosotros como padres cumplimos con cubrir estas 4 necesidades profundas que tienen nuestros hijos, estaremos siendo un regalo para ellos verdaderamente, porque son 4 necesidades que ellos tienen, necesidades profundas. Y venimos a ser de alguna manera como una especie de invernadero o lugar seguro para sus vidas, en donde el niño puede crecer en un entorno seguro. Ahora, ¿cómo empezamos entonces la crianza? ¿Cómo debe de ser llevada a la práctica nuestra instrucción? Decía Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Como vimos en la anterior predicación, ¿qué era instruir? ¿Y cuál era el camino en el que debíamos instruir? No voy a repetir muchas cosas de la semana pasada, disculparme. Partiendo, hermanos, de todo lo que ya hemos hablado y bajo ese contexto, hermanos, de todo lo que hemos visto hasta ahora, en el fundamento de nuestra crianza, hermanos, hay un pilar o cimiento sobre lo que se debe de construir todo, absolutamente todo. Y es central e indispensable. Como eso no esté, hermanos, ese edificio se va a derrumbar. Y es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser obedientes y a someterse a la autoridad. Todo empieza por ahí. Tú tienes que enseñarle a tus hijos a ser obedientes y a someterse a la autoridad, algo que parece tan básico, y diréis, sí, hermano, es de las cosas más descuidadas por los padres. Y le creas un enorme problema al niño si no aprende a ser obediente, si no aprende a someterse a la autoridad. Y ahora os voy a decir por qué, y vaya a ver por qué Dios le da tanta importancia a esto. Vamos al Decálogo, a los 10 mandamientos. Vamos juntos a los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Abre tu Biblia. Y vamos a ver por qué Dios le da una importancia tan grande al asunto de la obediencia de los niños a los padres y de la honra. Fijaros que los 10 mandamientos están divididos en 2 partes, primera y segunda tabla. Primera tabla son los primeros 4 mandamientos, segunda tabla del 5 al 10, 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, hermanos, son para con Dios, deberes directamente para con Dios. Y los otros 6, deberes para con Dios también, por supuesto, pero relacionados con el prójimo. ¿Vale? De la segunda lista, de la segunda tabla, el 5.º mandamiento, el primero de la segunda tabla relacionado con el prójimo, fijaros cuál es. Uno diría, ¿por qué esto aquí? ¿Por qué esto en los 10 mandamientos? Porque Dios le da mucha importancia. En los 10 mandamientos encontramos precisamente los mandamientos más importantes de Dios. No los únicos, pero sí los más importantes y que engloban al resto de mandamientos. Éxodo 20:12, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre.
Es un mandamiento directo de Dios para con los hijos. Y esa honra no es solamente la de la infancia, sino hasta que te mueres. Honra a tu padre y a tu madre, aún siendo adulto, hasta que te vayas con el Señor. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No es el primer mandamiento de la segunda tabla por casualidad, hermanos. Es un mandamiento indispensable que de hecho constituye el fundamento del resto de mandamientos sobre el prójimo, de nuestros deberes para con el prójimo. Porque si tu hijo no aprende a ser una persona que obedece y honra a los padres, que es la primera autoridad que Dios pone, no va a obedecer a ninguna autoridad ni va a respetar a nadie más en esta vida. Sus relaciones van a ser siempre, siempre, siempre deficientes. Dice John MacArthur, el designio de Dios es que todas las relaciones humanas se basen en lo que se aprende por medio de la obediencia en la infancia. Si los niños aprenden respeto y sujeción a la familia, esto los capacitará para mantener relaciones apropiadas a lo largo de la vida. Pero si criamos una generación de niños indisciplinados que no saben lo que es respetar la autoridad, no solo dañaremos las relaciones de nuestros niños para toda su vida, sino que ayudaremos a crear un mundo caótico, que es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo la consecuencia de niños desobedientes que no se someten a la autoridad, entre otras muchas cosas. De hecho, hermano, es el primer y único mandamiento de Dios con promesa. En Efesios 6, 1, 3, lo hemos leído aquí, la promesa, pero vamos a leerlo en voz del apóstol Pablo. Hijos, Efesios 6, 1, 3, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Depende de tu obediencia y tu honra como niño, como hijo, que te irá bien o no en la tierra. Bajo el paraguas de la soberanía de Dios, bajo el paraguas de lo que este mundo es. Pero es un mandamiento con promesa. Y es trascendental, hermano. Es trascendental. Fijaros, por poner un par más de ejemplos de cómo Dios ve de importante este asunto. En Levítico 28, en la Nueva Traducción Viviente, Dios dice lo siguiente, y llama cuanto menos la atención. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Sabemos que ese mandamiento no está vigente para nosotros hoy, pero para el pueblo de Israel le daba tal importancia a Dios, a la obediencia y honra a los padres, que aquel que le faltara el respeto y desobedeciera a sus padres, se jugaba el pescuezo. Imaginaros lo importante que era, hermano, para los padres enseñar a su hijo a ser obediente y a honrar al Señor y a ellos. Proverbios 30, 17 dice, en la Nueva Traducción Viviente, el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre, es decir, ese niño que le hace así un aspaviento, le hace una mirada de falta de respeto, le mira así por encima del hombro al padre cuando le dice algo, eso es lo que está diciendo Proverbios, será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Hermano, lo que está diciendo Dios, ni más ni menos, estos son principios para que nosotros veamos la gravedad del asunto, la importancia del asunto, que la obediencia a los hijos es algo que debemos de enseñarles y el respeto y la honra. Y como no caminen en ese camino, lo que les espera es tela marinera. Vuelvo a utilizar la misma expresión. El primer deber, por tanto, hermanos, de los padres es la crianza, es enseñar a sus hijos a ser obedientes, a someterse a su autoridad, para luego mostrar esa misma obediencia y sumisión a Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ahora que he mencionado Proverbios 30, 17, al que acabamos de leer, el ojo que se burla de su padre. Como padre hermano, no le pongas el mismo castigo a tus hijos por todo. Ellos tienen que entender, todos los pecados son graves, todas las faltas son graves, pero hay pecados que son más graves que otros. Y como tú los castigues siempre de la misma manera, ellos no van a aprender
a que la desobediencia deliberada, la rebeldía, la falta de respeto o, por ejemplo, la mentira, son pecados más graves que otros pecados. Tú tienes que castigarlo más gravemente. Yo cuando mi Sofía falta el respeto, que a veces lo hace, cuando le llamamos la atención, y falta el respeto de una manera descarada, con un gesto despectivo de burla, ahí nomás me la llevo a la habitación y le doy unos azotes. Si no estoy yo, no es. Porque eso no lo tolero ni de broma. No se lo tolero, ella tiene que aprender que eso no. Eso es muy grave. No te estoy diciendo que cada vez que haga algo le voy a ir a azotar. Pero en ese tipo de cosas yo le estoy enseñando que eso ni se le ocurra. Eso es gravísimo. Hermanos, si este no es el cimiento de nuestra crianza, el edificio se va a caer, como decía antes o después. Hay un famoso teólogo que una vez dijo algo así, para que veáis la importancia de la obediencia y la honra en los niños. El principio más fundamental de toda la teología es este. Hay un Dios y tú no lo eres. Me encanta. Hay un Dios y tú no lo eres. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque los niños, y las personas en general, pero los niños nacen creyendo que ellos son Dios. Y tú tienes que hacerles ver que no son Dios. El ser humano, por causa del pecado, nace creyéndose Dios. Porque el pecado nos infecta de tal manera, hermano, que queremos establecer nuestras propias reglas y vivir esta vida como nos da la gana. Que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y cuando un padre corrige a un niño, el niño se lo toma como algo negativo porque le está cohibiendo esa soberanía y autogobierno que él tiene. Porque quiere hacer lo que quiere. Por eso se pega la rabieta que se pega. Hay críos que se la pegan más grandes, otros más pequeñas, pero lo general es que a los niños se rebelen contra la autoridad de los padres. Les sale de manera natural. No hay que a ningún niño aquí, hermanos, los que han sido padres, les has tenido que enseñar a desobedecer. Lo hacen, tienen un máster en desobediencia. Todos vienen con la carrera hecha. Ahora, enséñale a obedecer y verás. Dice Paul Tripp, no hay un asunto más importante para el corazón de un niño que el asunto de la autoridad. Tu hijo debe aprender desde temprana edad que ha nacido en un mundo de autoridad y que ellos no son dicha autoridad. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Le pones una norma a un niño, basta que le pongas la norma y que le des la espalda, que va a hacerlo. Como decía Pablo en Romanos 7, 7 al 8, dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Basta que él supiera que no había que codiciar, tú y yo, para que nos den ganas de codiciar. Las normas, las leyes despiertan nuestra rebeldía y nuestro deseo de hacer aquello que nos dicen que no podemos hacer. Y en los niños pasa igual, les sale de manera natural. Por eso, hermanos, es que debemos enseñarles a ser obedientes. Y esa tarea es fundamental en los padres. Hasta el mismo Señor Jesús dice en la Escritura, en Hebreos 5, que tuvo que aprender obediencia en su humanidad, por supuesto, hermano, y sabemos que Jesús nunca pecó, nunca desobedeció a sus padres, siempre se sometió a ellos, pero tuvo que aprender obediencia en su humanidad. Sus padres tuvieron que enseñarle y decirle, Jesús, esto se hace así, esto no se hace, y él se sometió. Tuvo que aprender a someterse a las normas de sus papás. Como digo, enseñar a los hijos a ser obedientes da trabajo, da dolor de cabeza, a veces dan ganas de pegarse cabezazos contra la pared, hermano. No es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque nos toca lidiar con niños que se rebelan por su naturaleza, con la madurez infantil del niño, también hay que sumarle eso, con padres que somos pecadores, que enseñamos a que obedezcan y al mismo tiempo en muchas áreas nosotros somos desobedientes y no damos ejemplo. Y cuarto, con una sociedad que fomenta la rebeldía. Vivimos en una sociedad que la autoridad es mal vista. ¿Quién habla bien de los policías? ¿Quién habla bien de los presidentes?
¿vale? Que también se lo ganan ellos, ¿no? Pero ¿quién habla bien de la autoridad en general? Nadie. Los profesores. ¿Tú has hablado bien? ¿Le has escuchado a algún crío hasta que ya? Al principio a lo mejor sí, los primeros años, pero luego conforme van creciendo los profesores son no sé qué. Nada más que hablando más de los profesores. Cuando el apóstol Pablo advierte acerca de los tiempos finales a Timoteo, acerca de los tiempos finales, fijaros, 2 de Timoteo 3, 1 al 2 dice, pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Y ahora aparece algo que tú no pensarías que estuviese en esta lista, y es desobedientes a los padres. Toma ya. Y luego dice ingratos, irreverentes. Claro, esto es la consecuencia de ser desobediente a los padres. El mundo, hermano, en el que estamos viviendo y sus valores llevan a eso, a la rebeldía, llevan a la desobediencia. Y eso, quiera o no, ya de por sí, aunque el niño se rebela, refuerza y cuesta más hacer la labor de enseñarle a los hijos a ser obedientes. Por ejemplo, yo cuando voy al colegio, que recojo ya, las llevo a las crías y las recojo, me asusto, hermano, a veces de verdad os digo, me asusto de cómo niños de la edad de mi Sofía y más pequeños tratan a sus padres delante del resto. Porque si delante del resto lo hacen así, imaginaros en la casa. Porque sabéis que normalmente cuando estamos en público nos cortamos un poquito. Y los niños suelen también a veces cortarse un poquito en la casa, pero todavía sacan todo lo que son, el león que llevan dentro. Hermano, es increíble la falta de respeto que los padres le toleran a los niños. Le hablan de unas maneras que a mí se me cae la cara de vergüenza. Y en ese contexto están tus hijos viendo cómo sus compañeros se comportan con sus padres. Y cómo los profesores le hablan a los niños. Porque hoy en día, hermano, la mayoría de profesores son chavales de 20, 30 años que vienen del deterioro que ha habido de valores en la sociedad y madre mía, cómo hablan y cómo le hablan a los críos. O sea, no tienen ni el ejemplo de los compañeros de clase, ni el ejemplo de los profesores y de la sociedad en general, los medios de comunicación. Falta de respeto, falta de obediencia, rebeldía por todos lados. Y eso se les contagia a los críos, por eso la labor cuesta mucho. Y fortalece eso que ya de por sí es natural para ellos. Ahora, ¿qué nos toca entonces como padres? Lo primero, hermano, sé íntegro. Sé íntegro. O sea, que tus hijos vean en ti que eres firme, en lo que tú crees y en lo que tú le pides que viva, que tú lo vivas. Porque si no, entonces ya va a salir corriendo. Eso es lo primero. Pero segundo, sé diligente. Yo sé que a veces cuesta y te cansa y de estar riñéndole por las mismas cosas al niño, ríñele por las mismas cosas. No desmayes. Que no te tuerza el brazo el hijo, como se dice. Que no te gane la batalla porque te la quiere ganar. Gánasela tú. Gánasela tú. Tenemos que ser pacientes y perseverantes. Recordar, hermanos, que el otro día dijimos que el cambio en ellos es un proceso y no un evento. No es que tú le digas, deja de hacer eso y ya inmediatamente el crío cambia de por vida y ya deja de hacer eso. No, va a volver a hacer eso 40, 50, 60 veces y va a tener que decirle lo mismo 40 veces. Y le va a tener que castigar, disciplinar, cogerlo aparte, las veces que hagan falta. Cuarto, necesitamos sabiduría y discernimiento para saber qué tipo de compañías le hacen bien y cuáles no le hacen bien, qué influencias le hacen bien y cuáles no le hacen bien, cuáles le llevan a ser más rebeldes, cuáles le llevan a ser más irrespetuosos, cuáles le llevan... Eso tenemos que estar atentos como padres. Y quinto, ser amorosos. ¿En qué sentido? Porque se puede ser amoroso disciplinando a los niños, exhortándolos, amonestándolos, castigándolos incluso. No podemos perder de vista de que en medio de esa tarea difícil y que hay que hacer, uno tiene que ser amoroso con ellos. Y ahí hay una lucha con nuestro carácter, hermanos, que nos falta mucha santificación y más de una vez en vez de tratarlos con amor, cuando el niño está ya, lo que te sale, hermano, es ira, lo que te sale es ganas de, le meto una guanta a este y lo dejo. No tenemos que exasperarlo.
En resumidas cuentas, hermanos, esta tarea concreta, requiere llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestros hijos necesitan padres llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura que tenemos que tener cuidado de no provocarlos a ira. En medio de esa enseñanza de la obediencia y la sumisión a la autoridad, es muy común que los padres caigamos en el error de imponer nuestra autoridad. Se hace porque lo digo yo. Así no, así no. De forma dictatorial, de forma iracunda, de forma impulsiva, de forma desproporcionada o incluso a veces abusiva. Hay que tener muy en cuenta, hermanos, que uno de los grandes problemas, como he dicho, en la crianza somos nosotros los padres. Nosotros los padres somos el gran problema muchas veces. Porque luchamos con un carácter que todavía necesita crecer en santidad. Y muchas veces, por causa de esa falta de carácter y madurez en nuestras vidas, le hacemos daño a nuestro hijo. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Por eso decía que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, en donde el fruto del Espíritu se manifieste verdaderamente en nuestras vidas para hacer una buena labor de crianza. Porque lo que aleja a muchos hijos de la fe es el mal testimonio y la mala crianza de los padres. No ignoremos eso, porque venimos sobre el paraguas de la soberanía, pero no te escudes en que yo hice lo que tenía que hacer y se fue y no siguió a Cristo, porque a lo mejor detrás de todo eso está tu mala crianza y tu mal ejemplo. Inmediatamente después de que Pablo le dice a los hijos que deben honrar a sus padres, que hemos leído en Efesios 6, 1 al 3, luego le dice esto a los padres, que es lo que estoy hablando, pero para que veáis el texto bíblico. Dice en Efesios 6, 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la Nueva Traducción Viviente lo expresa un poquito a lo mejor más entendible. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Hay mucho cuidado en cómo lo disciplinan e instruyen. No lo hagan de una manera que lo haga enojar en el sentido de que estamos siendo injustos, lo estamos exasperando. Enojar se van a enojar igual, porque no les gusta que les corrijamos. Pero se van a enojar, si nosotros lo hacemos injustamente, va a crear un dolor en su corazón. Una ira es que mis padres son, ¿cómo se pasan? Por lo tanto, hermano, el deber de los hijos es obedecer y el deber de los padres es instruirlos, pero de manera amorosa, piadosa y no exasperándoles injustamente. Por ello, debemos de tener mucho cuidado con ser demasiado estrictos, que a veces lo somos. A veces nuestras casas pueden llegar a parecer un cuartel militar y mucho cuidado de andar amenazando todo el tiempo a nuestros hijos, porque por todo lo que hagan es te voy a soltar una huasca, te voy a dar un capón, te voy a pegar un patadón. Quiero que leamos un par de textos que se encuentran en Proverbios 1, 13, 24. Disculpadme que lo busco. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y está hablando de castigo físico. Y dice en Proverbios 29, 15, la vara, hermano, la vara. No es que ahora tengamos una vara en la casa para darle al crío, pero está hablando de cómo se hacía en esos tiempos, y lo hacían con vara. Yo soy más de darle un palete. La vara y la corrección dan sabiduría, fijaros, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los niños necesitan a veces castigo físico. A veces no, más de una vez. Pero, hermanos, hagámoslo bien. Esto es lo que yo quería decir. Tengamos cuidado de no pasarnos de la raya, porque a veces lo hacemos de forma iracunda, impulsiva, porque te están tocando las narices, porque estás harto de los niños, de cómo se están portando, y entonces arremetes contra ellos con toda tu ira y les sueltas dos. No, así no, hermano. Eso es peor. Eso es peor. Hay hogares, hermanos, en donde todo es motivo de castigo, de corrección. Al punto que a un niño se le cae un yogur al suelo mientras está comiendo o un vaso de agua en la mesa y se arma la de San Quintín.
Hermanos, son niños, son niños. Y esto es algo normal y común en ellos, esa torpeza, ese descuido. Pues están ellos en su mundo y a veces no se dan cuenta y tiran el vaso y tiran el yogur. No les castigues por eso. No por todo hay que castigarlos, no por todo hay que armar un circo. Dice Pablo, aunque es en otro contexto, pero sirve, ¿no?, para entender esto. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño, porque los niños son diferentes a los adultos. Entonces tengamos en consideración de que son niños también, de que tienen sus torpezas, su falta de sabiduría, su falta de inteligencia, sus descuidos, y necesitan que tengamos comprensión con ellos. No le exijas a un niño que se comporte como un adulto de 40 años, porque te lo vas a cargar. Te va a cargar al crío, lo va a crear con un resentimiento en su corazón que en cuanto cumpla 18 años se va a ir de tu casa corriendo. Y no va a querer saber nada de ti ni del Señor. Hay que tener un poquito de mano izquierda en cosas donde se puede tener mano izquierda, permitir que nuestros hijos se equivoquen en su crecimiento, que puedan fracasar en cosas. Tiene que ser un lugar donde ellos puedan expresarse con sus torpezas, hermano, pero al mismo tiempo que sientan el amor a pesar de sus torpezas, que se sientan seguros y que tengan ganas de traer a sus compañeros a casa. Cuando ellos se sienten seguros y amados, a pesar de sus torpezas, ellos están deseando traer amigos a su casa porque saben que es un lugar donde van a estar bien, él y sus amigos. Si esto no es así, hermanos, nuestros hijos acabarán obedeciendo por temor, y estarán incluso deseando, como digo, irse de casa. Ahora, un buen uso de la autoridad, correcto, pues estás cultivando en tu corazón, en el corazón de tu hijo, ese entendimiento de que aunque hay una autoridad, es alguien que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Es un padre que lo corrige, pero porque ama. Yo a Sofía siempre que la corrijo le digo, o en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones le digo, cariño, que sepas que hago esto porque te amo. Si no te quisiera, si no te amara, te dejaría que hicieras lo que te da la gana, ni te corregiría. Y eso es lo que hacen padres tristemente, que no aman a sus hijos porque les dejan pasivamente que hagan lo que quieran. En cambio, si siempre estamos amenazando, castigando y condenando, si siempre nos centramos en lo que hacen mal y nunca les felicitamos por lo que hacen bien, que son muchas cosas también, hermanos, muchas cosas, los exasperaremos y en su corazón vamos a formar la idea de que nunca van a poder conseguir nuestra aprobación, se van a desalentar. Se van a desalentar. Dice MacArthur, padres, procurad que se note cuando vuestros hijos actúan bien, tanto o más que notáis como padres cuando vuestros hijos no lo hacen bien. Felicítalos por las cosas buenas que hacen. Cuando obedecen, cuando hacen algo que está bien, no lo des por sentado, que ellos sepan que tú estás contento y te has dado cuenta de que lo has hecho bien. Más que estar corrigiéndoles todo el tiempo. Y aparte de esto hay ciertos errores comunes que entorpecen nuestra labor de enseñar la obediencia y la sumisión a la autoridad. Por ejemplo, y esto es algo que estoy viendo mucho en nuestros días, no corregir la falta de educación y modales en nuestros hijos. Permitir que un niño llegue a un sitio y te saluden los adultos y saluden al niño y el niño no dice ni hola, eso es intolerable. Como padre tienes que enseñarle a tus hijos a que saluden, a que tengan modales, a que digan adiós, hola, gracias, y a que miren a los ojos al que se lo está diciendo. Porque como tú permitas que tu hijo sea un maleducado, estás creando una persona irrespetuosa, irreverente, una persona que nunca se va a someter a la autoridad, que nunca piensa en el prójimo, porque la dignidad del prójimo empieza con eso, siendo amable con las personas. No tolere la falta de educación. Lo que pasa es que muchos hijos son así porque los padres son así. Segundo error que se comete también, hablar mal delante de ellos de cualquier figura de autoridad, sea la que sea. Y esto así de veces. Es que los policías son no sé qué, tú te crees, son unos sinvergüenzas, y lo dices delante de tu hijo. Tu hijo va a crecer con el convencimiento de que los policías son unos sinvergüenzas, porque se lo han escuchado a sus papás.
Es que Pedro Sánchez es un sinvergüenza, y lo es. Pero hermano, no lo digas delante de tus hijos. Esto hay que cortarlo de YouTube luego. Tercero, cuando los corriges a tus hijos, pedirle, por favor, niño, deja de hacer esto. Por favor, Marcos, deja de hacerlo. ¿Cómo que por favor? Marcos, deja de hacer eso. No, por favor, deja de hacer eso. No le tienes que pedir, por favor. Otro error que cometemos es no corregir una obediencia desganada o quejosa. Cuando tú te das cuenta, no siempre sabes cómo lo hacen porque tú no ves el corazón de tu hijo. A veces lo hacen y por dentro están que se suben por las paredes. Pero hay veces que sí se lo ve en la cara. O con un aspaviento, sopla, o se lo hacen así. Momento de corregir. Momento de corregir y decirle, no, así no. Hacer eso es lo mismo que desobedecer. Y también, cuidado hermano, con el contenido que le dejamos ver en YouTube, por ejemplo. Hay vídeos que en principio tú ves el contenido y no tienen nada malo. Nada depravado, nada inmoral, nada de valores anticristianos a simple vista. Pero de repente te das cuenta de que se están hablando así, sin tratarse con respeto. Y tu hijo se llena de eso la cabeza y acaba siendo como lo de los vídeos. Un irrespetuoso, un maleducado. Hay que afinar mucho, hermano. Así que recapitulando este punto, no hay ninguna tarea más básica, hermano, o esencial en la crianza que enseñarle a nuestro hijo a ser obediente, sumiso a la autoridad, pero debemos enseñarles bien, con el fruto del Espíritu, sin provocarlo a ira. Y ahora paso a un siguiente punto, hermano. No nos podemos quedar aquí. Es importante enseñarle obediencia, es importante enseñarle autoridad, pero si nos quedamos en este nivel, en la simple obediencia, podemos estar creando fariseos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú consigues que tu hijo tenga un buen comportamiento, una buena conducta, que al final te obedezca, hermano, hermana, eso no es garantía de que su corazón haya un cambio. Ellos tienen que obedecer, tú tienes que enseñarles a obedecer, en qué cosas tienen que obedecer, pero si tú ves que tu niño se está comportando bien, que tiene una buena conducta, no des por hecho de que las cosas van bien, porque ahora tienes que llegar a su corazón y su corazón a lo mejor no ha sido redimido, regenerado todavía. No te conformes con una buena conducta o comportamiento de tu hijo. Ella necesita el Evangelio, porque no se trata en esta vida de ser buenas personas. Se trata de nacer de nuevo. No te quedes con el buen comportamiento y la buena conducta de tu hijo. Tu hijo necesita a Cristo. Si no, será un fariseo. Por eso, en el centro de nuestra crianza, hermano, tiene que estar el corazón de nuestros hijos, no solo el comportamiento, como nos pasa a veces mucho a los padres. Si deseamos crear hijos que vivan para Dios, lo más importante en nuestra crianza no es la modificación de conducta, de su comportamiento, sino su corazón. Amén. Nosotros no podemos cambiar su corazón, pero podemos predicarle la palabra, enseñarle la palabra, orar por ellos, predicarle el Evangelio para que Dios haga el milagro en sus corazones. Pero no te conformes con una buena conducta y comportamiento. Mi hijo es buenísimo. Tu hijo a lo mejor es buenísimo, pero tiene un corazón que está muerto en delitos y pecados. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, no de la conducta, no de la fachada, del corazón. Todas las cuestiones de la vida proceden del corazón y ahí es que debemos apuntar en nuestra crianza, hermano. Marcos 7:21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, todo sale de ahí, lo bueno y lo malo. Y en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de lo que hay en el corazón de la abundancia habla la boca y sale lo que hay. Así que hermano, céntrate en tu instrucción, como decíamos el otro día, en que ellos, cuando manifiestan su pecado y desobediencia, no te quedes solamente en corregirla, sino
habla con él en más de una ocasión y hazle ver que eso que ha hecho, lo ha hecho porque ha salido de su corazón y que él es un pecador y que necesita a Cristo que le redima de esa tendencia de su corazón. Amén. Hazle ver la necesidad que tiene en su corazón de Cristo, del Evangelio. Debemos exigir una conducta apropiada. Por supuesto, la ley de Dios lo demanda, pero no te quedes satisfecho, dejando las cosas a ese nivel. El mayor problema de tus niños y el mayor problema del ser humano es su corazón. Amén. Y si solo te encargas del cambio de conducta, es como en una casa. La fachada, tú arreglas la fachada, quitas toda la cascarilla, la saneas, le echas masilla, pintas, se queda nueva, un lavado de cara, entra a la casa a ver cómo está. A lo mejor la casa por dentro está que se cae a pedazos. El corazón, el corazón. Llegado a este punto, hermanos, y teniendo pues todo esto que hemos visto hasta ahora, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo, nuevamente. En 2 de Timoteo 3:15, le dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Hermano, es de vital importancia que en el día a día, como padres, inundemos nuestras conversaciones, nuestro tiempo, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a ser la que les lleve a la salvación. La palabra de Dios tiene poder, porque es de Dios mismo para salvar el alma del hombre, para salvar el alma de los niños. Por eso, como leímos en Deuteronomio el domingo pasado, Dios le da este mandamiento antes de entrar a la tierra prometida a Israel y le dice en Deuteronomio 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero, en el corazón de los padres, porque si no está en el corazón de los padres, no hay nada que hacer. Primero, que tú estés plenamente convencido de que la palabra de Dios es lo más precioso que hay, que Dios es lo más precioso que hay, que Cristo es tu Salvador y Señor y que depositas toda tu confianza en Él y que quieres vivir para su gloria. Partiendo de ahí, hermano, entonces ahora dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, cuando tú eres una persona completamente enamorada del Señor y de su palabra, lo lógico y lo natural es que tú quieras a las personas que más quieres transmitirle lo que más desea y anhela y más quieres, que es la palabra de Dios, a Dios mismo, mostrarle a Cristo, mostrarle a Dios. ¿Verdad? Y es por medio de la exposición constante a las Escrituras que el corazón de tus hijos algún día podrá ser traído a salvación. Como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra y parte el alma y el espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y de qué forma podemos llevarle la palabra a nuestros hijos? El otro día decíamos, pues en simples cosas de la vida cotidiana, cuando va en el coche y tu hijo hacen algo, que tu mente esté despierta y pensando de qué manera eso yo lo puedo llevar a Cristo. En detalles del día a día, que todo esté bañado por la palabra de Dios, vamos a decirlo así. Pero aparte hay otras formas más planificadas y hábitos que nosotros como padres podemos tener con nuestros hijos, algo más formal, vamos a decirlo así. Por ejemplo, hay familias que tienen un culto familiar a la semana con sus hijos. Me parece algo estupendo que hacen personas. Yo, por ejemplo, no lo hago, no creo que sea algo normativo, en el sentido de que sí o sí hay que hacer un culto familiar. Me parece algo correcto y a lo mejor algún día lo haré. Pero ahora mismo, en mi condición, con Lucía, es imposible hacer un culto familiar, porque no aguanta ni 10 segundos la cría. Y te monta unas rabietas tremendas, no puede, no se puede. Entonces uno tiene que adaptarse a lo que tiene, y al tiempo que tiene, y a los niños que tiene. Un culto familiar puede ser algo hermoso, una buena forma de hacerlo. Yo os voy a contar cómo nosotros lo hacemos, no y yo, cómo lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Y digo, no hay aquí una fórmula perfecta, simplemente son formas de hacerlo. Hay diversas formas. Nosotros, por ejemplo, en la mañana, antes de que se vayan al colegio, cogemos y desde hace ya tiempo estamos versículo por versículo leyendo el libro de Proverbios. Entonces yo me encargo de transcribirlo o
ponerlo de una manera que ellos lo puedan entender, porque a veces lo leen y no se enteran de lo que está diciendo. Entonces yo adapto, hago una paráfrasis de ese versículo, de esos varios versículos, los leemos juntos, los 4, se lo explico brevemente y oramos por eso. Y ya nos vamos. Eso todas las mañanas. Eso es una buena manera de empezar el día. De esos mismos proverbios que salen, por ejemplo, yo le digo, venga, vamos a aprendernos este proverbio, lo vamos a memorizar. Durante toda la semana vamos en el coche, ¿cómo dice Proverbio 1.7? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y poco a poco se van aprendiendo versículos. O poner versículos en sitio de la casa. Yo me acuerdo, por ejemplo, mis padres tenían un cuadrito pequeño, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24.15, si no me equivoco. A mí ese versículo, hermano, se me quedó plasmado y grabado desde pequeñito. Al punto de que para mí no concebía otra manera de vivir la vida que era sino sirviendo al Señor. Entonces, parece que no, pero detalles tan pequeños marcan la vida de nuestro hijo. Pon intencionalmente versículos en la casa, por algunos sitios, y déjalo ahí. Verás cómo se los aprenden y cómo eso algún día Dios lo usa. Por la noche Noé coge y le cuenta historias bíblicas, se las explica, saca una enseñanza espiritual para sus vidas a lo largo de toda la Biblia, y también tiene un libro de oración de niños donde le enseña a orar a los niños de forma sencilla, y oran por eso. A veces hemos leído libros cristianos infantiles. Sofía, vente, vamos a leer este libro. Y hay muchos libros. Tienes que hacer una inversión. Y eso, hermanos, llega a sus corazones. O, por ejemplo, utilizar un catecismo infantil, que son pequeñas preguntas en donde tú aprendes cosas acerca de Dios. Doctrina para niños. Para que ellos desde pequeñitos sepan por qué Dios es trino, qué sé yo, un montón de cosas que hay en la Escritura, ¿no? Y todo eso se lo va enseñando, por ejemplo, con un catecismo que también se lo pueden aprender de memoria. O tener devocionales especiales como hemos tenido en muchas ocasiones. Decirle, cariño, esta tarde vamos a tener un ratito antes de jugar y vamos a hablar unas cositas de la palabra de Dios y orar juntos y luego ya jugamos tú y yo. 15, 20 minutos y luego me pongo a jugar con ella. No siempre, pero hay que hacerlo lo más que pueda. Por supuesto hay etapas de vida, momentos, a veces se puede, a veces no se puede. Cada familia tiene una circunstancia diferente a las del resto. Por eso digo, hay diversas formas. En la medida que tú puedas, utiliza esas formas, sé creativo y crea el hábito. Para no solamente en lo cotidiano enseñarle la palabra, sino también de manera formal sentar a tu hijo y enseñarle la palabra y que la lean contigo. Y orar juntos, muy importante orar juntos. Pero asegúrate de algo en todo esto. Vuelvo a lo mismo de antes. En medio de toda esa enseñanza de la palabra, en los diversos contextos, siempre el Evangelio. Llévalo al Evangelio una y otra vez. Cuéntale historias de la Biblia de cómo tiene que ser, que no hay que mentir, que hay que portarse de esta manera, ok. Pero no te quedes solamente en reglas y mandamientos. Predícale el Evangelio periódicamente y exhaustivamente a tu hijo. Vuelvo y repito esto porque es que es tan importante. Vive lo que enseña y predica, porque no hay nada peor que tú le enseñes en un devocional que hay que hacer esto y que al día siguiente vea que tú no lo haces. ¿Me entendéis, hermano? También enséñale a tu hijo de que las personas no son perfectas, de que los papás se equivocan. Y muy importante, hermano, pídele perdón a tu hijo cuando te equivocas, cuando los tratas mal. Cuando has hecho algo delante de ellos y tú te has dado cuenta que lo has hecho mal y le has sido mal ejemplo, ve y pídele perdón. Dile, cariño, siento mucho porque he fallado y he pecado contra Dios y contra vosotros. Decía el famoso predicador Charles Spurgeon, como padre, haga que sea un placer para usted enseñar diariamente a su querido hijo la palabra del Señor. Un placer. No una carga. Un placer, no una carga. Examina como padre si para ti está siendo una carga tener que enseñar a tu hijo la palabra de Dios. Porque si eso está ocurriendo es porque dentro de tu corazón algo no está bien. Significa que a lo mejor te estás dejando llevar por el egoísmo de querer hacer otras cosas.
estar tranquilo viendo un partido, estar haciendo cualquier otra cosa que no sea estar con tu hijo. No, no, que sea un placer en nosotros. Como decía el salmista, 97, Salmo de 119, dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Así debe de ser un hijo de Dios, así debe de ser un padre cristiano, que ame su ley y que todo el día sea su meditación, y eso, de forma natural, se va a extender a quienes hay alrededor. Si esa es la verdad que gobierna y caracteriza nuestras vidas, hermano, entonces va a haber un fuerte deseo de cumplir con ese deber supremo y sagrado de ser instructores de nuestros hijos en palabra y en hecho. Y quiero ir terminando con unos consejos. Quiero cerrar con algunos consejos que son de vital importancia para nuestra crianza. Primero, hermano, conecta emocionalmente con tus hijos. Es muy importante que conectes con ellos y eso se trabaja. Eso no se hace de la noche a la mañana. Tú te tienes que ganar esa conexión, esa confianza en ellos. Que ellos puedan venir a hablarte de lo que quieran y que tú les cuentes a veces en la medida de las posibilidades y en la medida de lo que ellos puedan entender, cosas que tú estás viviendo, cosas que te pasan o cómo te sientes. Todo eso conecta con ellos y te brinda la oportunidad de que ellos te hablen a ti, de cómo se sienten, de cómo les ha ido, de qué es lo que están pasando, si están tristes. Porque como tú no cultives eso, no vas a poder tener conversaciones profundas con ellos, ni vas a saber qué es lo que le está pasando en su corazón. Conecta emocionalmente con ellos. No los reprendas cuando te digan tonterías de la edad. A veces los niños en su necedad, en su inmadurez, te van a decir tonterías. No te burles de ellos, ni le digas, muchacho, pero ¿cómo piensas eso? No, eso es lo peor que puedes hacer. Recuerda, es un niño, es un niño. Escúchalo y haz así en tu mente como si no hubiera dicho ese disparate. Bórralo, no ha pasado nada aquí. Y escúchalo. ¿Sabes por qué? Porque si tus hijos y mis hijos no pueden hablar con nosotros sobre temas sensibles, el que sea, van a encontrar a alguien con quien hablar. Y posiblemente esa persona con la que hable no le va a hablar bien, no le va a hablar la palabra del Señor. Así que si tú y yo no estamos dispuestos a escucharlo, o sienten que no nos importa mucho lo que nos quieren contar, que eso es otra de las cosas que nos pasan, que a veces no tenemos ganas de que nuestros hijos nos... pues van a buscar a otras personas. Y es triste porque entonces vamos a perder ese gran privilegio y regalo que tenemos de ser influencia para ellos, la mayor influencia, como decíamos el otro día, para llevarlos a Cristo. Que ellos siempre perciban y estén seguros de que no son una carga o estorbo para ti, porque si esto no es así, hermanos, nada va a ir bien. Como ellos sientan de que son un estorbo, ¡ay, vete! Déjame tranquilo un rato. Hay formas de decirlo. A veces necesita uno su tranquilidad. Oye, cariño, ve a jugar ahora un ratito y cuando yo pueda juego contigo. Pero no digas, vete y déjame tranquilo un rato. Segundo consejo, ten cuidado con los favoritismos y con las comparaciones. Una de las cosas más perjudiciales que le podemos hacer a nuestros hijos es que ellos se den cuenta de que hay un favorito en la casa. Y pasa así, hermano. Y bíblicamente vemos como intencionalmente Dios nos mostró eso en la vida de Jacob con José y con su hermano. Y mirad lo que pasó. Hay favoritos muchas veces dentro de las casas. Y los hijos, antes o después, se dan cuenta. No son tontos. Se dan cuenta cuando hay un favorito. Y eso daña sus corazones. Y por otro lado, no caiga en el error de estar comparando a tu hijo el uno con el otro. A veces, como solemos decir de broma, esta es la oveja negra de la familia, el crío que se comporta mal y el otro a lo mejor se comporta muy bien. Y los dos a lo mejor no han nacido de nuevo. Siguen siendo igual de negros los dos. Vale. Pero hermano, como este se comporta bien, entonces cogemos al que es una vara perdida y entonces mira a tu hermano cómo se porta, te tienes que portar como él, tienes que ser como él, Eso los daña no sabéis cuánto. No compares, cada niño es diferente, cada persona tiene su proceso, su tiempo, sus particularidades, su personalidad, paciencia. Hay que tratar a cada uno en ciertas cosas de manera diferente. Sabiduría. Tercer consejo. Ten cuidado de no centrar tu hogar en tu hijo.
hay familias y hogares que están centrados en el niño, en donde todas las decisiones familiares giran en torno a los niños, lo que al niño le apetece, lo que al niño le gusta, que el niño siempre esté entretenido, que el niño no se enfade nunca. Estás convirtiendo a ese niño en un ogro, en una persona egoísta, autocentrada, porque está él viendo que sus padres están haciendo que todo el mundo gire en torno a ellos, a los niños, y manejan el hogar ellos. Si esto empieza desde pequeño, cuando lleguen a la adolescencia, tiembla. Cuando un padre convierte a un niño en el centro, ¿qué hace? Busca todas las formas de satisfacerlo, y eso le hace un gran daño, hermano, a corto y largo plazo, porque le refuerza en su posición de pensar que es el centro del universo. Algo que ya él se cree, pero tú se lo refuerzas. Tu hijo debe entender que es uno más dentro de la familia, por muy bonito y pequeño que sea. Porque a veces con eso de qué bonito y qué pequeños que son, y qué indefensos, ya parece que todo lo que hacemos gira en torno al niño. Cuidado, cuidado. Hay que saber decir que no, que llore, que se coja la rabieta que se tenga que coger, pero que aprenda a que no se hace siempre lo que él quiere. Y que es bueno aburrirse, porque hoy vivimos en una sociedad en la que parece que si el niño no está entretenido y no se divierte, parece el caos. No, hermano, que aprendan que hay fines de semana que no se salen, que hay fines de semana que vamos a estar tranquilos en casa, que hay ratos en donde los críos tienen que ellos jugar solos o ponerse a leer o aburrirse. Porque si al final tú creas en ellos en esa acción constante, ellos, si ya de por sí vivimos en una sociedad que te estimula por todos lados, que todo es entretenimiento y por eso perdemos la atención tan rápido y por eso una predicación de hora y cuarto, hora y media nos parece un disparate, porque nuestra atención se va. Pero eso es culpa nuestra que hemos permitido llegar a esto, porque cada vez cultivamos menos el estar tranquilo, el aburrirnos, vamos a decirlo así, el hacer cosas que no... El estar sentado leyendo, el estar sentado hablando, escuchando, porque hay personas que no saben escuchar, que hablas con ellos y apenas llevas 10 segundos y ya te das cuenta, a lo mejor no te lo dicen, pero están mirando para allá y para acá, y te pones nervioso y dices, esta persona no quiere hablar conmigo, quiere hablar a él. Pero eso es culpa nuestra porque lo permitimos y en nuestros hijos como padres muchas veces cultivamos eso. La vida no gira en torno al entretenimiento o a que todo sea divertido. Cuarto consejo, me quedan 2 y termino. Cuidado con la sobreprotección. Cuidado con sobreproteger a nuestros hijos, porque tenemos la tendencia como padres a evitarles todo tipo de mal e incomodidad. Nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos de todo mal, pero cuidado porque a veces nos excedemos el límite al punto que convertimos a nuestros hijos en inútiles, que no saben enfrentar la vida ellos mismos, o que estamos esperando que todas las condiciones sean perfectas para que nuestro hijo... No. Por eso, a veces hay niños que te das cuenta que cuando viene un problema o viene un sufrimiento no saben abordarlo. No saben abordarlo porque sus padres han estado así, siempre. No, el crío tiene que enfrentarse a problemas. ¿Qué hace nuestro Padre Celestial con nosotros? Nos expone constantemente a sufrimientos, a aflicciones, porque los necesitamos para ser forjados y formados. Tú tienes que llevar eso mismo a la crianza entendiendo la edad que tienen y las capacidades, pero no los sobreprotejas de más, porque entonces te los cargas, los conviertes en críos inútiles. Y de hecho, cuando ya son grandes, a veces algunos, como sus padres los tienen ahogados porque no le dejan hacer nada, se frustran de tal manera que están como locos, vuelvo a lo mismo de antes, de irse de casa. Tú tienes que cultivar en tu hijo que él aprenda a enfrentar la vida con todo lo que hay, hermano. La vida en un mundo lleno de pecado, de maldad, de frustración, de injusticias, de traiciones, de desprecio. Tu hijo tiene que aprender a moverse en este mundo en el que vivimos. Y también a tener discernimiento de lo que es bueno y malo. Porque si tú siempre lo cuidas de lo que es malo, tienes que ir dando soltando un poco la cuerda para que él aprenda a discernir y a hacer, no, esto no lo hago porque esto no está bien. Pero no porque mi padre me tiene así agarrado todo el tiempo.
Porque si tú lo tienes así el día que tú lo sueltes o él se vaya, va a salir todo lo que hay ahí. Así que si deseamos criar hijos, hermanos, que vivan para Dios, la dirección de los padres debería ir cediéndole paso naturalmente a la responsabilidad personal a medida que nuestros hijos maduran. Y hay que ir dándole esa capacidad de que tomen decisiones en base a su responsabilidad y madurez, ayudándoles a tener discernimiento propio, que sepan diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Amén. Y último consejo, ten cuidado porque el amor a tus hijos te ciega. Normalmente las personas solemos ser ciegos a nuestros propios errores y pecados. Y del mismo modo que nos pasa con nosotros mismos, no a la totalidad, hay cosas que nos damos cuenta en nosotros que son tan evidentes, pero hay otras que no las vemos y necesitamos que alguien nos diga, bueno, del mismo modo, hermano, como padres nos pasa con nuestros hijos. Parece que somos ciegos a los pecados de nuestros hijos o no queremos ver sus errores y pecados. Y entonces le restamos importancia a lo que hace o incluso podemos llegar a tapar sus pecados. Como aquel que barre debajo de la alfombra. Y lo hacemos por el amor que le tenemos a nuestros hijos, que eso, déjame decirte algo, no es otra cosa sino pecado. Es amar a tus hijos antes que a Dios. Dice la Escritura en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando tú toleras el pecado de tus hijos, los tapas, sin embargo marcas el del vecino, pero a tu hijo le haces así, lo tapas, no ha hecho nada, estás amando más a tu hijo que a Dios. Le estás haciendo un enorme mal. Hay padres que ven la gravedad en otros con mucha facilidad, pero cuando le toca a su hijo la cosa cambia. Y eso es tremendamente perjudicial. Hay padres cristianos que incluso teniendo claro principios de la palabra que siempre han defendido y que defienden a capa y espada, cosas que tienen claras, principios y convicciones bíblicas, son capaces de saltárselo cuando de sus hijos se trata. Por ejemplo, cuando un padre promueve el yugo desigual dentro de la iglesia. Y estoy hablando de adolescentes y jóvenes. Te llega un padre que uno de sus hijos no está en Cristo y ve al hijo de un hermano que es un precioso hijo de Dios. Y dice, ¡ay, lo quiero para mi hijo! Y dale que te pego, que lo quiero para mi hijo, y lo quiero para mi hijo, y lo quiero para mi hija. Pero si es que tu hijo y tu hija no se han convertido. Estás promoviendo el yugo desigual y no te estás dando cuenta. Pero es que es mi hijo. Ya. Termino, hermano. Queridos padres, no permitamos que la crianza parezca más una cuestión de supervivencia, en donde cada día que termine nos aliviemos con el pensamiento de que hemos sobrevivido, ha pasado un día más, no ha ido tan mal. No es una labor fácil, por supuesto. A veces es desesperante y a veces esa es la sensación con la que termina uno el día, pero que no sea la norma habitual en nosotros, sino que podamos ver la crianza con la ayuda del Señor como algo que produce gozo y alegría en nuestras vidas. Y poder decir con la boca abierta, hermano, en alto, con toda la convicción en nuestros corazones, lo que dice el Salmo 127:3. Los hijos son un regalo del Señor. Hermano, los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Así tenemos que verlo. Amén. Cerramos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre eterno, te doy las gracias, Señor, porque podemos, Señor, ser expuestos a tu preciosa palabra. Y no hay nada de mayor valor que tu palabra para nuestras vidas, Señor. Más preciosa que el oro, como dice en Proverbios, Señor. Queremos, Señor, que nuestros corazones se llenen de ella, que abracemos tu palabra como la norma de vida, Dios mío, y que no la negociemos, como también dice un proverbio, que compremos la verdad y no la vendamos, Señor,
que podamos vivir en esa verdad, pagando el precio, el sacrificio, el esfuerzo. Y también, Señor, sabiendo que tú, con tu gracia, nos fortaleces, nos sostienes y nos ayudas para poder vivir la palabra y para poder ser los padres que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Padre. Perdónanos por todas las veces que nos hemos quejado como padres, por todas las veces que nos hemos portado bien con ellos y lo hemos exasperado, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que seamos llenos de ti, de tal manera, Padre, que tu palabra controle todo lo que somos, Señor, y eso se ha llevado a la crianza, para tratar a nuestros hijos como corresponde, con amor, con ternura, con compasión, con firmeza, sí, pero, Señor, no exasperándolos, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a no provocarlos a ira. Ayúdanos, Señor, a ser los padres que tenemos que ser. Para la gloria de tu nombre, no para nuestra propia gloria. Para la gloria de tu nombre, Señor. Y te pedimos por cada hijo de los padres presentes aquí, Señor, que tú obres el nuevo nacimiento en sus corazones, Dios. Te pido, Dios, que cada niño, Señor, y niña de esta congregación, Padre, tú obres, Señor, en sus vidas, Padre, para que un día ellos te puedan conocer y ser salvos, Dios mío. Que ellos puedan vivir sus vidas para ti, Dios mío, es lo que deseamos y anhelamos. Que ellos te conozcan, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dador de la vida, al mayor de los deleites, a lo más precioso que hay, que eres tú, Dios mío. Te pido que así sea, Señor. Gracias por todo. En tu santo y bendito nombre. Amén, amén y amén. Que el Señor os bendiga, hermano.